Creo que estamos ya preocupados, entusiasmados, muchos por la elección de la próxima semana, que es en un solo día, como dicen, pues vamos a elegir prácticamente el rumbo del país, Paco. Vamos a elegir a la nueva presidenta, la primera presidenta de la República, con el debido respeto de Maínez, pero también a ratificar a muchísimos, casi el 50% de senadores por parte del PAN, perdón, de Morena. Vamos a incluir en las plurinominales a los dinosaurios del PRI, del PAN y del PRD, pero también vamos a seleccionar a muchísimos diputados y presidentes de la República. En todo esto, Paco, en un solo día. Qué importante va a ser el 2 de junio para salir a votar. Se dice que Morena no ha crecido, que ha decrecido su voto, en el mejor de los casos que se ha mantenido, pero hay una preocupación por el crecimiento del hartazgo de los mexicanos, del hartazgo a este gobierno que está terminando, a estos partidos, a estos senadores, a estos diputados, a estos gobernantes que han ganado gracias a la ola de Andrés Manuel López Obrador. En 6 años tendríamos que analizar, reflexionar, Paco, amable audiencia, de lo que hemos vivido en 6 años. Prácticamente muchos dicen o decimos que vivimos en un México diferente al de hace años. Los morenistas dicen de que hay progreso, que hay una cuarta transformación. Los no morenistas ven con preocupación lo que sucede en el país, sobre todo en materia de la inseguridad, en materia de la corrupción, que se criticó, que fue la bandera más importante para acabar con el hartazgo precisamente del PAN y del PRI. Pero ahora la moneda se le revierte y hay un hartazgo. Y no lo digo por decirlo, ni estar a favor o en contra de nadie o de ningún partido. Pero ahí están los hechos, Paco. La semana pasada hubo una marcha, la Marcha Rosa, la tercera marcha en la Ciudad de México ciudadana. Y ahí está demostrando la ciudadanía el hartazgo, porque son personas que fueron a marchar sin que fueran acarreados, ni les pagaran, ni les dieran su torta o su refresco. Y eso es un indicativo importante. Además se repitió al interior del país, en varios estados al interior, pero también en otros países con mexicanos que estaban a favor o están a favor de la Marcha Rosa. Por eso, vuelvo a repetir, en un solo día, el 2 de junio, vamos a elegir el futuro de México, Pablo. El futuro de México, como dice una de las candidatas que quiere hacer el segundo piso, y otra que dice vamos a recobrar la confianza, vamos a combatir la inseguridad y la corrupción que existe en el país. Y todavía hay algo peor, Paco, amable audiencia. El árbitro electoral. El árbitro electoral que se están peleando entre ellos mismos. De principio la presidenta diciendo de que no deberían de utilizar
el rosa, porque el rosa es de ellos. Imagínate lo que podrían decir los mushes en Juchitán, que el rosa es de ellos, y no del INE ni de la ola rosa. Me preocupa porque hay, no sé exactamente cuántas renuncias, creo que son más de 500 renuncias, de funcionarios de casillas a una semana de la elección. Pareciera de que todo se está preparando precisamente para que exista un fraude, un no reconocimiento a las elecciones del 2 de junio. Eso no nos conviene a nadie. Una división más de la que vivimos en el país. El país está totalmente dividido. Y que tengamos una división el 2 de junio, no quisiera saber hacia dónde nos puede llevar el país. Hay fanatismo, hay compromisos comprados y servidos en esta administración. No sé qué pueda depararnos, Paco. No sé qué pueda depararnos con ese magisterio que después de casi 5 o 6 años de no marchar y no protestar, casualmente ahora lo está haciendo. Casualmente se plantó en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Vamos a ver qué sucede el domingo. Hay amenazas, hay negociaciones. El país está totalmente dividido por donde lo veas, Paco. Adelante. Lo voy a decir con toda responsabilidad, señor Humberto, cuando veo la marcha, el tamaño de marcha, la magnitud de la concentración de la marea rosa frente a Palacio Nacional y cómo se superan una y otra vez cada una de las marchas anteriores en la cantidad de participación de la ciudadanía, que al final de cuentas manifestaron también su apoyo a una propuesta, ¿no? Quizá a una candidata, no precisamente y mayoritariamente a uno o a otro partido político que integra la coalición que hoy lleva a buscar la presidencia de la República, en el caso de Xochitl Gálvez. Eso también quedó de manifiesto, el apoyo a esa propuesta. El caso, señor Humberto, es de que me imaginé por momentos que las condiciones de divisionismo que hay en México podrían propiciar que la próxima marcha, no sé si sea rosa, blanca, verde, roja, amarilla, del color que sea, porque eso es lo que menos importa, no tomaría el Palacio Nacional, aún con todo el amurallamiento que prevén una situación de esas. Por lo que usted ha venido enfatizando en estas últimas semanas, el hartazgo de la ciudadanía, pero sobre todo la condición de división que las propias autoridades, dicho propiamente que el presidente López Obrador ha gestado con la única finalidad de mantener el control, la manipulación y por supuesto el poder. Pero esto no le va a funcionar siempre. Y a nosotros como mexicanos no nos conviene. Podemos tener diferencias de ideas. Por supuesto, eso es lo más válido. Pero que eso nos convierta en enemigos, porque el presidente todo este sexenio ha dicho que solo gobierna para los que coinciden con su forma de administrar nuestros recursos, eso es lo más grave. La próxima marcha por el hartazgo de la ciudadanía se atrevería a ingresar a Palacio Nacional para por fin buscar reestructurar
este gobierno, esta forma de administrar nuestros recursos que hoy priva en la República. La división funciona al poder, no a la sociedad en su conjunto. Y sí, adelante, señor. Efectivamente, por eso decía que este hartazgo nos está motivando a muchos a buscar con nuestro voto una solución. Lo hicimos en el 2000, Paco, si te acuerdas, muchos mexicanos votamos por el hartazgo del PRI, gobierno de más de 70 años, y votamos por una nueva opción, que esa opción fue Vicente Fox, que creímos que podría ser un cambio de rumbo en nuestro país. Fueron 12 años perdidos con Fox y con Calderón, y se volvió a repetir este hartazgo y esta esperanza con Andrés Manuel López Obrador, que luchó durante muchos años con una bandera social de combate a la corrupción, de combate a todo, pero que desafortunadamente quedan muchos pendientes del presidente. Y pareciera que ahora, a 6 años, una vez más, estamos hartos y queremos buscar una nueva opción. Hemos dicho en este programa quién es el menos peor, quién es la menos peor. Por supuesto que sabemos que quien gane no va a tener una varita mágica para solucionar todos los problemas que tenemos en el país, ni una ni otra, y menos porque un gobierno no se maneja con una sola persona. Esto es de equipo. Y si revisamos el equipo, Paco, tanto de una como de otra, pues ahí nos decepcionamos más. ¿Y qué culpa tenemos los mexicanos que queremos paz, tranquilidad, que nos dejen trabajar, que no nos sigan extorsionando con más impuestos para mantener a los partidos políticos y a toda la clase política? Es preocupante lo que vivimos. Nos los han dicho que así inició Venezuela, que así sucedió en Cuba y en muchos países de izquierda. Hace unos días, Xochitl muestra el apoyo de 250 intelectuales. Ayer, Claudia muestra a casi 1000 intelectuales, 900 y feria. Oye, esto me hace recordar la antigua Grecia, con tantos filósofos. Imagínate nada más. Y eso que faltaron algunos, Paco, ¿no? Tú me decías hace rato que faltó Chicoche, ¿no? Y no sé quién más. ¿Hacia dónde va el país? Gabriel y su filosofía, ¿de qué necesidad? Imagínate, con artistas, ¿no? En fin, ¿por qué no escuchamos un poquito de lo que está sucediendo con los árbitros, con el árbitro electoral? Porque esto pareciera un preámbulo de lo que pueda suceder este 2 de junio. Adelante, Paco. Si me permite un segundito, nada más, señor Humberto, a propósito de esto, en las condiciones en que se han dado este proceso electoral en materia de violaciones a las leyes electorales,
en muchos casos ya se hubiera anulado. O sea, no hay condiciones, ya no hay condiciones de legalidad para haber continuado con este proceso. Ya se hubiera anulado. Pero el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales, o hoy Fiscalía Electoral, la FICEL, pues simple y sencillamente, a ver, ¿cómo le hace ante tantas denuncias de la intervención que ha tenido el presidente López Obrador en esta campaña? ¿A quién censura? ¿A quién anula? ¿A quién saca de la competencia? Si a partir de eso todos los demás siguen la línea de violación a las leyes electorales. Tiene todas las condiciones en muchos casos para que esto ya se hubiera anulado. Por supuesto, sabemos del riesgo que esto también representa. Sí, imagínate la máxima figura, el presidente del Ejecutivo Federal, es el primero que ha estado diciendo. Imagínate el desmembramiento de los órganos autónomos. Parece que hay mucha preocupación, pero escuchemos primero al árbitro electoral y luego vayamos con otras grabaciones. Adelante, Cristian. No puedo dejar pasar algunas de las expresiones del consejero Quiroz. Es cierto que con frecuencia nos sorprende con su tono y el contenido, pero creo que hoy de verdad va lejos, muy lejos. Ha repetido para calificar unos acuerdos del INE y la posición que hemos tenido algunos consejeros y consejeras que a él no le gustan o con los que no coincide. Ha repetido, el vocablo extorsión. Él debería saber que la extorsión es un delito. Y lo ha repetido y nos los endilga con demasiada ligereza. Por otra parte, su argumentación está, de verdad es sorprendente. Culpar al INE de la deserción de una parte de los capacitadores asistentes electorales es una falsedad normativa y económica, pero también es un disparate aritmético, porque los aspirantes a CAES que tuvieron impedimento por su afiliación partidaria fueron apenas el 1.5% del total de aspirantes. Entonces, hablar de un daño autoinfligido por el INE por un acuerdo que no le gustó es por lo menos desproporcionado. Mire usted, consejero Rivera, lo que hace irremediablemente inepta a una persona para ser consejero electoral es el antipartidismo que usted milita con pasión. Su coincidencia con Fidel Castro en que el multipartidismo, Perdón, presidenta, es la pluriporquería. En cuanto a que usted trabaja más que yo, al consejero, no lo puedo negar. Se centre sobre el punto, ya estamos en otro. Le ruego, por favor. El punto de sus insultos no era ninguno, así que haré lo mismo. En cuanto a que usted trabaja más que yo, consejero, eso no lo puedo negar. Usted trabaja mucho más que yo. Ese es un resultado inevitable de sus escasas capacidades generales. Excluyo de sus escasas capacidades generales su capacidad política, que es nula. Bien, en relación... Imagínense las discusiones que se están dando dentro del INE. Y tenemos otra grabación para poder hacer un análisis mejor, Paco. Adelante, Cristian. El que el Instituto Nacional Electoral pague sueldos mucho menos que atractivos para los capacitadores electorales tiene que ver, desde luego, con nuestra disponibilidad presupuestal. Ciudades con mercados laborales de alta ocupación
y salarios elevados, como pienso inmediatamente en Cancún, en la Ciudad de México, en Monterrey, han tenido problemas muy serios para lograr que haya personas que por el breve tiempo de este empleo y por el bajo salario que se ofrece, acepten hacerse cargo de estas tareas. Esto es verdad y sí tiene que ver con una visión autoritaria con la que este instituto fue embestido, especialmente en 2022. Pues Paco, amable audiencia, ahí están algunos comentarios, la verdad es que son muchos, de lo que está sucediendo al interior del INE. Es preocupante porque se supone que tenemos que darle toda la credibilidad al INE para el resultado del 2 de junio. Recordar que ya sucedió hace 2 sexenios, precisamente para que se pudiera reconocer el triunfo de Calderón y la derrota de Andrés Manuel, pero también anteriormente con Carlos Salinas y el ingeniero Cárdenas. Pero pareciera que en esta ocasión todavía hay ánimos más encontrados, Paco. Me parece que al final de cuentas, Humberto, es resultado de la cuarta transformación, porque la ruta ha sido minar al Instituto Nacional Electoral, y me parece que se ha estado logrando paulatinamente. Minar al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI, que se quedó prácticamente sin el determinado número de consejeros o de integrantes, porque así parece ampliamente a los intereses del gobierno federal, para no tener mayores fantasmas ahí al acecho, ¿no?, de exigir precisamente el manejo transparente de los recursos. Minar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya sabe usted cómo se integra. Hay ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plenamente, no sé si decir cínicamente, pues primero impuestos, condicionados y supeditados al Ejecutivo Federal, ¿no?, con el pretexto de que ninguna de estas son dignas de confianza, al grado de proponer que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se elijan por voto popular. No importaría la carrera, no importaría las capacidades, porque López Obrador ha dicho 90% lealtad, 10% de capacidad. Eso de las capacidades, de las aptitudes, la carrera, la preparación, la probidad de los magistrados, eso no importaría, sería voto popular a través, por supuesto, de el convencimiento tradicional de los partidos políticos a los electores, ¿no? Y entonces, imagínense lo que tendríamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos, además, señor Humberto, estamos convencidos de que son perfectibles, por supuesto. Pero la solución, en absoluto, la que se está proponiendo, podría convenir a México. Esa es la ruta, y me parece que hoy tenemos elementos suficientes que espero, al final de cuentas, con la participación ciudadana decidida, masiva, que rebase el porcentaje promedio que traemos desde hace 5 sexenios, sea contundente y no haya lugar a dudas, que no haya margen a pues nubarrones que en un tema de inestabilidad política y social en México, por supuesto, a nadie conviene. Claro, definitivamente a nadie nos conviene. Bueno, casi a todos, porque al presidente sí le conviene. Y vamos a escuchar precisamente al presidente Andrés Manuel López Obrador de cuál es su opinión, cómo está. Adelante, Cris. ¿Quieren saber quién es conservador? Empiezan a platicar con él sobre política y se va a enojar porque andan de un mal humor
En cambio, los que están a favor de la transformación están contentos, relajados. Pero así es. Entonces, no hay que enojarnos y no pelearnos. Cada quien que siga pensando de la misma manera. Si hay quienes creen que el señor Villarreal me dio una maleta, ¿no? Gómez Palacio llena de dinero, sí, para mi campaña, adelante, porque ese, aunque se le pida prueba y no tenga, de todas maneras va a seguir pensando así. Bueno, pues sí. ¿Y quién es el que ha estado encargándose de estos dobles datos y supuestos y señalamientos desde una alta tribuna? Ahí vemos muchos actores de la política anterior, académicos importantes, pero que tampoco les preocupa más que la continuidad, más que el hueso, más que los ingresos, sin importar las consecuencias en contra del mismo pueblo que supuestamente se defienden. Ahí tenemos los casos de esta semana, Paco, también de lo que se ha dicho del libro de Anabel Hernández, de esta relación. Y creo que todavía es más grave, por supuesto, los hechos de los asesinatos a los candidatos para esta elección. ¿De cuántas muertes hemos tenido por esta elección? Lo último en Monterrey. Creo que todavía el libro de Anabel Hernández viene a echarle más lumbre a la hoguera para supuestamente relacionar con la historia secreta de AMLO y el cártel de Sinaloa, como lo dice Anabel Hernández. Podríamos no darle seriedad al libro, pero sí a los asesinatos y renuncia de tantos candidatos en esta elección. Paco. Quizá lo que ocurre, señor Humberto, es que así como está la relación entre poderes, el poder legislativo en su mayoría supeditado al poder ejecutivo, en el caso de la procuración de justicia y hasta cierto punto en la impartición de justicia, desde las fiscalías, lo observamos en las fiscalías locales. Piensa la marcha a la salvar a México. Termina imponiendo al fiscal el propio gobernador, por más que existan mecanismos supuestamente transparentes de concursos de oposición y que resulten electos los más probos para ocupar ese cargo. Es una asignación o designación del gobernador, el fiscal de justicia, el procurador que era antes, la Fiscalía General de la República, por consecuencia, es fiscal carnal del presidente en turno, no de esta administración, lo ha sido desde siempre. Entonces, en ese sentido, cuando sale una publicación de este género, que no es la primera, además, que hace Anabel Hernández, y ella una y otra vez ha comprobado cómo, incluso hay evidencias, hay mucho material en donde, mientras el acusado era Felipe Calderón y Genaro García Luna, el propio presidente López Obrador, como lo ha hecho en muchos otros casos,
colocó a Anabel Hernández entre las personas con mayor calidad, profesionalismo, valentía en el ejercicio periodístico. Actores políticos de Morena, del Partido del Trabajo, acompañaban las presentaciones, las conferencias de Anabel Hernández, asumiendo que todo era muy creíble, todo merecía, además de credibilidad, la confianza suficiente en las pruebas que estaba presentando Anabel Hernández. Hoy, por supuesto, y eso es perfectamente entendible, es una lógica además de que lo nieguen cuando se trata de ellos, y que hoy Anabel Hernández sea pues nefasta, digna de una actriz o de una guionista de una película de ciencia ficción, porque ya se trata de ellos, eso es entendible. El problema es que ¿quién investiga aquí en México? El asunto es que se investiga en los Estados Unidos. El asunto es de que desde la DEA, el problema es de que el control que sigue teniendo el gobierno estadounidense como un yugo con el gobierno mexicano, a nosotros los ciudadanos nos deja como que en el limbo, en la incertidumbre. Pero aguas, porque el gobierno de Estados Unidos es muy perverso, políticamente contundente, y no sabemos cuántas cosas más le guarden al hoy presidente López Obrador y a muchos de los actores políticos. En el caso de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, acusado de ser traficante de gasolina. Y hay pruebas. Cuando el presidente López Obrador pide pruebas, las hay. Son contundentes además. Grabaciones, documentos, el seguimiento puntual de esa línea de tiempo y de cada una de las acciones en materia de corrupción. Pero ¿quién va a ser el que los llame a cuentas? ¿El fiscal general de la República? ¿Alguien se imagina que puede ocurrir eso? Que haya una investigación contra el propio presidente López Obrador y muchos de los hoy funcionarios que tienen realmente mucho que responder ante la justicia. Desafortunadamente ese nivel de impunidad prevalece en México como desde hace muchas décadas. Así es. Un ejemplo, una prueba palpable de la semana cercana. ¿Quién pone en cintura a los maestros? ¿Existen realmente leyes? Y todavía la líder del magisterio dice: protestamos por el gobernador para que nos den seguridad. Y la seguridad a la ciudadanía, la afectación que le están haciendo a Oaxaca, cancelando el aeropuerto, los vuelos, el comercio en general, a los niños en las escuelas. No hay autoridad. Por eso queremos paz, tranquilidad, el combate a la delincuencia. Escuchemos un poquito de lo que estabas diciendo de Anabel Hernández, de su libro. Adelante, Cristian. Soy Anabel Hernández, periodista de investigación. En las últimas horas, los videos de esta comunidad han sido víctima de un ataque organizado de censura. Esto ocurre justo después del pronunciamiento hecho el día de ayer por Andrés Manuel López Obrador sobre el libro que tanto le incomoda, La Historia Secreta. Durante todo su sexenio, usted puso el reflector sobre los delitos cometidos por Genaro García Luna, quizá esperando ingenuamente que así nadie descubriría los suyos. Lo que lo pone nervioso López Obrador, lo que le da miedo, es que la gente entienda que en realidad usted y Genaro García Luna no jugaban en equipos contrarios. En realidad, ustedes formaban parte del mismo equipo, de la misma escuadra, de aquella que se deja comprar por la organización criminal más importante de tráfico de estupefacientes del mundo, el equipo de la organización criminal que comanda el Mayo Zambada y ahora los Chapitos.
Paco, podríamos estar repitiendo tantas y tantas grabaciones que han salido esta semana, pero vuelvo a repetir, el país está totalmente dividido y no sabemos ni siquiera por quién votar, quién es la menos peor. Por supuesto que tenemos que salir a votar para demostrar nuestras preferencias, pero también el hartazgo que podamos tener. Pero habría que analizar algo, Paco, se nos está agotando el tiempo. ¿Cómo debemos de votar este 2 de julio? Se supone que los morenistas van con todo y por todo, así lo dice un spot de su candidata. Votemos Morena. O sea, todos los candidatos, porque vuelvo a repetir, esto no es de una sola persona y se requiere a los congresos para hacer leyes, modificarlas, imponerlas de acuerdo a lo que quieran. Pero mira, Paco, amable audiencia, y ojalá nos ayuden. Con tantos partidos coaligados y únicamente con 3 candidatos, ¿de qué chingao nos sirven los partidos coaligados? Nada más para que los mantengamos, para que ellos sigan haciendo alianzas y con una mínima del 2 o 3% del total de las elecciones, con eso van a seguir mamando de la ubre presupuestal de nuestros impuestos, los partidos chiquitos. ¿De qué nos sirven? Lo estamos viendo. Nada más hay 2 candidatas. Girón. Los pongo que van a votar todos por Morena. ¿Qué va a suceder con los candidatos de su coalición, del PT y del Verde? Por supuesto que va a ganar la mayoría Morena, pero la segunda minoría, ¿quién la va a ganar? Sabemos que hay también plurinominales y hasta tómbolas. Sabemos que los plurinominales entran de acuerdo al número de votos en cada circunscripción del país. Pero ¿qué va a suceder con los candidatos, caso concreto del PT, que es una vez más el michoacano Benjamín Robles Montoya, que ha metido en el PRI, en Convergencia, en el PRD y ahora en el PT a toda su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus centenados, y una vez más viene a contender por el Senado en Oaxaca, siendo de Michoacán. ¿Qué ha hecho por Oaxaca? Por supuesto que él no va a ganar la mayoría. Él está pretendiendo la primera minoría de ese grupo. ¿Y qué va a suceder con Laura, no sé ni cómo se apellida, que es de Morena y la mandaron al Verde? Laura, ¿qué es, Paco? Estrada, ¿cómo se llama? ¿Se apellida? La candidata al Senado. Tú tampoco te acuerdas, imagínate, menos yo. Estrada Mauro. Imagínense nada más. ¿Quién va a ser? Ahora supongamos el mismo escenario en la otra alianza. Por supuesto, PAN, PRI y PRD van a votar a la presidencia por su candidata. Pero ¿qué va a suceder con los senadores y diputados del PAN y del PRI y del PRD, perdón, del PRI-PRD, también el PAN? No creo que se repita el todo Morena en esta alianza. La mayoría, por supuesto,
van a entrar algunos, y los proporcionales también, que son los dinosaurios. Pero localmente, en Oaxaca, ¿cuál va a ser la segunda minoría para el PRI o para el PRD? El PRI está en las últimas, pero el PRD está peor. Y el PRD, Paco, amable audiencia, puede perder el registro en estas elecciones. Entonces, ¿cómo votar, Paco? Te pregunto a ti y a la audiencia si sabe, para que nos diga exactamente cómo debemos de votar en el caso concreto de los senadores, diputados, presidentes y demás. Paco. Es un entramado que genera mucha confusión, mucha incertidumbre. El convencimiento de pronto es voten por un solo partido, voten por la coalición. Además, estado por estado y municipio por municipio, la consigna, el discurso es distinto. Ya sabe usted que, por ejemplo, en la competencia a nivel federal, pues van juntos el Partido del Trabajo y Morena. Pero cosa distinta a lo que ocurre en Oaxaca, donde recientemente el abanderado y el dueño de la franquicia del Partido del Trabajo, como Benjamín Robles Montoya, pues dice, no voten por Morena, voten por el Partido del Trabajo, porque votar por Morena es votar por los ampones, ¿no?, que así lo ha señalado Benjamín Robles Montoya, de Morena, acusando, por cierto, a Antonino Morales de prácticas de huachicol en la región del Istmo de Tehuantepec, descalificando la administración del propio gobernador Salomón Jara. Entonces, imagínese el elector, a ver, ¿son cuates o no son cuates? Si son como que los de la transformación allá a nivel federal y aquí en Oaxaca, unos contra otros se dicen sus verdades, sacan sus trapitos al sol. Entonces, ¿en quién creer? ¿No? A ver, si le doy mi voto a Morena, reviso primero quiénes son los de las candidaturas plurinominales al Senado de la República y la Cámara de Diputados Federal. A ver, me parece que en la primera lista tengo a Alejandro Murat, pero se supone que contra Alejandro Murat, pues por Alejandro Murat yo no tendría que emitir ningún sufragio. Y por poner un ejemplo, porque estamos en Oaxaca, además, tendremos que ver la viga o la paja en nuestro propio ojo, la viga en nuestro propio ojo, antes de ver la paja en el ojo ajeno, en otras entidades, ¿no? Entonces, eso es lo que convenencieramente y astutamente y hasta perversamente estructuran los propios partidos políticos desde las legislaturas para poder establecer sus condiciones. Es decir, si usted cree que que al no votar por el PRI le resulta mucho más conveniente el candidato de enfrente, pues analice de dónde viene, ¿no? Hay unos recién saliditos del PRI que ya están inscritos en las listas plurinominales del Partido Verde, del Partido del Trabajo o de Morena. O los que convenientemente les dijeron, dejas a Morena, te vienes con el PRI. Entonces, esta confusión, esta incertidumbre, por supuesto que es muy conveniente. Así se piensa, así se estructura desde los propios partidos políticos. Los políticos, los partidos, ganan perdiendo. ¿Sí? La ciudadanía, al final de cuentas, va a llegar a la boleta el 2 de junio y pues lo hará por simpatía, lo hará por convicción, lo hará ojalá que no por enojo, porque ya nos pasó mucho tiempo, ¿no? Votar con el estómago, votar por el hartazgo también, no nos ha llevado a nada bueno. Entonces hay que pensar bien, a lo mejor no da tiempo para analizar cada una de las listas, cada una de las propuestas de los partidos políticos, a lo mejor ya no da tiempo de ver, el origen de cada uno de los candidatos, de cada una de las candidatas, a los intereses de quién o quiénes realmente responden. Imagínense lo que nos llevaría de eso al ciudadano. Entonces sí, gran responsabilidad. Efectivamente, a quienes, pues empezando no por los partidos, por quien manda dentro de los partidos.
Y ahorita que mencionas al Murratita, pues acuérdate cuando contendió también otro no nacido en Oaxaca, nacido en el Estado de México, ¿verdad? Pero en la negociación de su padre con el alto mando de Morena lo imponen y aceptan, y pierde la elección precisamente Salomón, o le cede al compadre la elección de Alejandro. ¿Y qué sucedió con Alejandro? Lo mismo que Murratota, que nos dejó a Oaxaca. Y ahora lo premian. ¿Y quién lo premia? Pues quien mande Morena. ¿O es que realmente es muy chingón? Pues a lo mejor por los departamentos y casas que tiene en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Pero en fin, Paco, por eso es importante salir a votar. Desafortunadamente tenemos que pensar quién es el menos peor, pero no podemos votar por todos. Vamos a terminar esta parte, Paco, con un análisis breve de una intervención larga de cómo se han comportado las elecciones. Adelante, Cris. Para saber quién va a ganar, conviene analizar mucha información. Y voy a empezar por los votos. Estos son los votos de los mexicanos en los últimos 3 años. Así votamos en las elecciones estatales. La raya de color morado es Morena y aliados, la de color rosa son todos los demás. Si sumo estas 3 barritas, estos son los resultados de las elecciones estatales del 21, 22, 23. Están prácticamente empatados, la oposición tantito arriba. Y las elecciones intermedias, las federales de 2021, el resultado fue este. La oposición ganó de calle. Desafortunadamente en aquella ocasión, igual que hoy, Movimiento Ciudadano actuó de esquirol y por esa razón no hubo mayoría de oposición, y eso le permitió a López los 3 años espantosos que llevamos. Entonces, cuando estén enojados y eso, hablen con Dante Delgado, él es el culpable. Y los chavos que lo acompañan, que dicen que tienen buenas intenciones, pero uno también tiene que pensar de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, ese es el resultado. Si estos son los votos de los mexicanos, alguien que me explique por qué la candidata de López Obrador podría traer 30 puntos de ventaja. Es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible. Eso no puede ocurrir. Si me dijeran va ganando por 5, pues sí se los creo, pero por 30. Si tienen menos votos, no hay manera que sea cierto. No, es que mira, López Obrador es muy popular. ¿Cuál popular, güey? Ahí está la popularidad de los presidentes. Es la misma que tenía Zedillo, Fox o Calderón. Al que nadie quería era el pobre de Peña Nieto. Por eso se fue a España, porque aquí nadie lo quiere. Pero la popularidad de López es la misma. De hecho, parece que es más alta, ¿no? Está más arribita y eso, en 65%, pero eso es trampa. Déjense las platico. Si uno entra a las encuestas que Oráculos acumula, encuentra el comportamiento real de las cosas. Estas son las encuestas de las empresas serias que llevan muchos años encuestando, que son gente decente, que se pueden equivocar como cualquiera, pero lo hacen bien. Estoy hablando de GEA-ISA, Buendía, el Financiero, Reforma, cuando todavía estaba Lorena Becerra, o sea, hasta octubre del año pasado, Parametría, Mitofsky, todos ellos están ahí. Y vean cuál es la popularidad de López. 53, 55, 56%. No es una popularidad mala, pero tampoco es nada excepcional, no compite realmente. ¿Por qué entonces el promedio da 65? Porque hay un par de casas encuestadoras que medían lo mismo que ellos, y a partir de 2021 empezaron a medir algo distinto. Encol y Demotecnia, vean cómo se van moviendo. Al extremo que en el último punto que ven ahí, la diferencia son 25 puntos que ellos encuentran en López Obrador, que no encuentran todas las demás casas. ¿A qué se debe esto? Yo creo que es un tema de presupuesto. No tengo otra explicación. No, yo no conozco a ellos. A los de abajo sí conozco prácticamente a todos. A los de Encol y de Demotecnia yo no los conozco personalmente, pero no creo que tengan defensa. Eso es lo que está ocurriendo. Encol es el que encuesta para el país, Demotecnia encuesta para el Heraldo, y ellos son los que traen 30 o 50 puntos de ventaja. Bien. Esta es parte de ese análisis que hace este periodista, y como esto hay muchos, ¿no? Tanto medios como comentaristas, articulistas,
Por eso, digo, nos tienen confundidos y hartos, porque no sabemos quién es el menos peor de esta contienda. Paco, un comentario. Tengo una grabación que vale la pena que la ciudadanía, es una poema melodía, que vale la pena que la ciudadanía se quede con esta última reflexión. Pero antes, un comentario tuyo para poder cerrar con esta poema canción, Paco. Sí, señor Humberto. Bueno, atendiendo, por cierto, a uno de los mensajes que estamos recibiendo a través de nuestro auditorio, por supuesto que todos los mensajes son muy respetables, son muy valiosos, pero también nos generan oportunidad de acordarnos, también nos generan oportunidad de no descartar algunos aspectos que considero muy importantes. Por ejemplo, una persona del auditorio, cuando hablo de que podría en algún momento Palacio Nacional en medio de estas o enfrente de una de estas marchas que se han generado, porque no es la única, ni ha sido solo la marea rosa, Por eso en ocasiones he dicho también que mucha gente quiere escuchar lo que le gusta o no quiere escuchar lo que no le gusta o cree escuchar lo que le conviene, etcétera. Yo decía, esta marcha fue rosa. En cualquier otro momento, en el futuro inmediato del país, puede ser una marcha roja, verde, guinda, amarilla, blanca, de cualquier otro color. ¿Por qué? Porque no se trata, simple y sencillamente, de cuál sea la causa justa, sino la razón. Es decir, cuando el presidente López Obrador decía, no le rasquen la panza al tigre, ¿no? Una amenaza velada porque podemos generar la inestabilidad en el país. Es que puede venir de cualquier lado, no necesariamente de un sector de la ciudadanía que esté a favor o esté en contra de algún gobierno en turno, del gobierno de que se trate. Es el ánimo del mexicano, es el hartazgo del mexicano o, en un momento dado, esa arenga de quien venga para hacer que ocurran las cosas. Lo que le conviene, por supuesto, en un momento dado a la clase política, al gobierno en turno, para generar las condiciones de inestabilidad social, porque así se le exige sus intereses. Pero también la persona del auditorio dice, marcharon unos cuantos, ¿cuántos mexicanos somos? Bueno, nada más me da la oportunidad de recordar, a ver, ¿con cuántos mexicanos somos y con cuántos nos cierran una carretera? Por semanas completas, por meses enteros, o unas vías del ferrocarril. ¿Cuántos mexicanos somos y con cuántos trabajadores de la educación tienen en predicamento a la ciudad de Oaxaca, al gobierno federal y al gobierno del estado? ¿Cuántos mexicanos somos y con cuántos se moviliza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿Y cuánto dinero ha logrado sacarle al gobierno federal a cambio de dejar a nuestros hijos sin clases y de las condiciones que guarda la capital del país y la capital del estado? ¿Con cuántos lo hace y cuántos mexicanos somos? En el 2006 aquí en Oaxaca, ¿con cuántos oaxaqueños se armó la refriega? ¿Cuántos oaxaqueños realmente somos o cuántos mexicanos somos? ¿Con cuántos fue la revolución del 2006? ¿Cuántos la armaron? ¿Y cuántos se enriquecieron con esa refriega del 2016? ¿Con cuántos mexicanos, cuántos millones de mexicanos somos y con cuántos mexicanos bloqueó López Obrador pasado de la reforma cuando reclamó el fraude electoral? ¿Con cuántos oaxaqueños ganó el actual gobernador de Oaxaca? 30% de los votantes. 30% de los votantes. En muchos otros países esa es una elección no válida. Vamos a una segunda vuelta, hasta que sea el 50+1. ¿Cuántos oaxaqueños somos? ¿Y con cuántos nos imponen a un gobernador? ¿Con un 30%? ¿Cuántos legisladores son y cuántos mexicanos somos? Y en su momento los propios legisladores de los partidos políticos que usted quiera nos aprobaron el FOBAPROA, que seguimos pagando los mexicanos. ¿Cuántos somos y en qué condiciones tienen los funcionarios de hoy, los legisladores de hoy, la salud, la educación y la seguridad?
tantos millones de mexicanos no hemos sido capaces de exigir la dignidad que merecemos en cuanto a estos servicios? ¿Cuántos legisladores aprobaron la desaparición del Seguro Popular? ¿Cuántos millones de mexicanos estamos pagando las consecuencias? ¿Cuántos legisladores aprobaron la creación del INSABI? ¿Y qué fue del INSABI? ¿Y cuántos millones de mexicanos estamos pagando las consecuencias? ¿Qué tenemos hoy? Millones de mexicanos con el IMSS Bienestar que terminan aprobando 20 gobernadores,